Yo era uno de esos 4.700 hombres. Vi con mis propios ojos el imponente portaaviones, los 4 destructores y los 13 buques auxiliares zarpando hacia el corazón helado de la Antártida. La misión que nos vendieron a nosotros, los soldados, y al público, un simple entrenamiento. Probar el equipo en condiciones extremas. Pero lo que vi, lo que vivimos, no fue un entrenamiento. Los informes que se filtraron años después hablaban de naves enemigas que surcaban el cielo de polo a polo en segundos. No eran informes. Eran nuestros testimonios. Era la verdad de un enfrentamiento que desafía toda lógica. ¿Qué demonios vio realmente el almirante Richard D. Byrd, nuestro líder, el héroe que todos admirábamos? ¿Qué vio para abortar esa gigantesca operación de forma tan abrupta, apenas 8 semanas después de empezar? ¿Qué pudo obligar a la nación más poderosa del mundo, fresca de una victoria histórica, a una retirada tan vergonzosa? Prepárense, porque lo que voy a contarles hoy es lo que viví. Es la verdad que la élite mundial ha intentado mantener bajo capas y capas de hielo y silencio desde 1945. Es mi historia, y es tan increíble que les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el fin de la guerra y los secretos mejor guardados de nuestro planeta. Nos la llamaron Operación Ijump, o Task Force 68 en los papeles. En las reuniones informativas, nos la presentaron como un ejercicio a gran escala, una oportunidad para que la Marina probara nuestro temple en el clima polar. Para el mundo, le añadieron un propósito científico, la coartada perfecta, cartografiar 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, instalar estaciones meteorológicas y, como no, evaluar nuevo equipo militar en el frío más brutal. El 26 de agosto de 1946, zarpamos de Norfolk, Virginia. Sentía el peso de la historia sobre mis hombros, una sensación de orgullo. Al mando estaba el almirante Richard D. Byrd, un nombre que para nosotros era sinónimo de heroísmo. Era una leyenda, un héroe nacional por sus vuelos sobre el Ártico y sus expediciones anteriores. Era el hombre adecuado. Desde Washington nos insistían, una y otra vez, que no había intención bélica. Solo ciencia, nos decían. Pura investigación y entrenamiento, repetían como un mantra. Si uno lee los diarios oficiales de hoy, los que no están tachados, parece que todo fue un éxito rotundo. Probamos helicópteros, medimos el hielo, dejamos cajas de provisiones. Y en solo 3 meses, volvimos a casa con un número mínimo de bajas y la sensación de deber cumplido. Esa es la versión limpia, la que está en los libros. Pero hay un problema. Un problema que me ha mantenido despierto durante décadas. Esos diarios de ruta, que no pudimos ver hasta los años 80, y esos informes del Pentágono llenos de tachones negros, ocultan algo que no encaja con un simple entrenamiento. ¿Por qué tanto secreto? Si todo fue un éxito, ¿por qué ocultar información durante casi 40 años? La historia oficial es tan perfecta que es sospechosa. Nos contaron una parte, pero la parte importante, la más peligrosa, la que nos costó amigos y compañeros, se quedó convenientemente congelada bajo el hielo de la censura. Y es justo ahí donde empieza mi verdadera historia, la verdadera historia de la Operación Ijump. Cuando los periodistas más valientes empezaron a revisar las listas de tripulación años después, se encontraron con lo que nosotros ya sabíamos, un agujero negro. 26 bajas. 26 de mis compañeros que no volvieron a casa. Y nunca hubo una explicación coherente. ¿Cómo se pierden 26 hombres en una misión científica y nadie da una razón? Sus familias se quedaron con el dolor y las preguntas. El gobierno, con el silencio. Recuerdo el caso del hidroavión Martín PBM-5D. La nota oficial dijo que se estrelló por mal tiempo. Una tragedia, sí, atribuible al infierno blanco que es la Antártida.
Sin embargo, en el barco, entre susurros y miradas furtivas, circuló la verdad. El parte de rescate, que se filtraría mucho después, mencionaba algo que nos heló la sangre: fuego antiaéreo no identificado. Piensen en eso. ¿Fuego antiaéreo? ¿En la Antártida, en 1946? ¿Quién demonios podía tener ese armamento en el continente más desolado del planeta? ¿Y por qué nuestro gobierno se apresuraría a culpar al mal tiempo si no había algo terrible que esconder? Y la cosa se puso peor. El 30 de diciembre, el crucero Zennet quedó atrapado en el hielo. Una situación peligrosa, normal allí abajo. Pero el informe de su capitán, un hombre de mar intachable, no hablaba de hielo. Hablaba de objetos plateados que emergían del agua y evitaban nuestros radares. ¿Qué eran? La prensa dijo que eran alucinaciones por el frío. Qué fácil es llamar loco a un hombre que dice la verdad. La grieta más grande se abrió cuando el almirante Bert desembarcó en Chile el 11 de marzo de 1947. Lo vi en las fotos de los periódicos, en el Hotel Carrera de Santiago. Su mirada era la de un hombre que había visto el infierno. Y entonces soltó la frase que lo confirmaba todo: estamos ante una amenaza que puede cruzar de polo a polo con una velocidad superior a cualquier aparato actual. ¡Boom! Esas eran las palabras de nuestro líder, un héroe de guerra. ¿Una amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué tecnología podía hacer eso? La reacción fue inmediata. Al día siguiente, la frase desapareció de los periódicos. Censurada. Borrada. ¿Por qué censurar a un héroe si solo era un entrenamiento? La respuesta llegó con un nombre que empezamos a oír en susurros a bordo, un nombre que nos helaba la sangre: Neuschwabenland. La Nueva Suabia. La sombra de una verdad mucho más oscura comenzaba a emerger del hielo. Para entender lo que enfrentamos, tuve que investigar años después. Tuve que retroceder a 1938, cuando los nazis se preparaban para devorar el mundo. El 17 de diciembre de ese año, el capitán Alfred Richter zarpó de Hamburgo en el Schwabenland. Oficialmente, una misión ballenera y científica. Alemania necesitaba aceite de ballena para margarina y explosivos. La ciencia, como siempre, era la excusa perfecta. Pero el objetivo real, el que se guardaba en los círculos de Himmler, era reclamar un trozo de la Antártida para el Tercer Reich. Los nazis, con sus locuras sobre la pureza racial y los territorios vírgenes, vieron en la Antártida el lugar perfecto. El 19 de enero de 1939, llegaron a la tierra de la reina Maud, plantaron su bandera y la llamaron Neuschwabenland. No fue una exploración, fue una anexión. Y lo que encontraron allí, lo que sus aviones fotografiaron, fue algo que no estaba en ningún mapa. Una cadena de montañas con valles interiores, sin hielo. Y no solo eso. Lagos de agua templada, a 30 grados centígrados, bajo la superficie. Los pilotos hablaban de oasis térmicos a los que solo se podía acceder por cuevas ocultas. Un paraíso bajo el hielo. Un lugar perfecto para una base secreta. Cuando la guerra terminó, algo no cuadraba. Cientos de sus submarinos más avanzados, los tipo 21, simplemente se esfumaron. Años después leí que los servicios secretos brasileños informaron de que al menos 8 de esos U-Boats llegaron a Argentina en junio de 1945, semanas después de la rendición. Desembarcaron hombres, cargaron cajas y pusieron rumbo sur. ¿Llevaban componentes para la base que ya existía? ¿Científicos, tecnología, oro? La pieza final me la dio un informe de la OSS de 1946 que encontré desclasificado. Advertía de forma clara: alemanes con tecnología de propulsión circular podrían estar operando desde refugios polares. ¿Propulsión circular? Me acordé de los relatos de los pilotos aliados en el 44,
los Foo Fighters nazis. Disco silencioso sobre los Alpes con la cruz gamada. De repente, la base de Neuschwabenland y esos ovnis nazis no eran dos teorías. Eran una sola. La Antártida era su último bastión. Con esa sombra cerniéndose sobre nosotros, llegamos a la bahía de Ross el 31 de octubre de 1946. El plan era dividirnos en 3 grupos. Un escuadrón de reconocimiento, buques de apoyo y un grupo de combate liderado por el portaaviones Philippe Sea. La tarea oficial de nuestro grupo de combate era asegurar la zona para operaciones futuras. ¿Asegurarla de qué? ¿Qué operaciones futuras requerían semejante fuerza de combate en una misión científica? La mentira ya era evidente para muchos de nosotros. La tensión era palpable. El 8 de enero, los hidroaviones despegaron para cartografiar. Entre ellos iba un buen amigo, el piloto William H. Kearns. Años después, su nieto publicó su diario. Yo no necesité leerlo, él me lo contó al volver, con la voz temblorosa. Vimos 6 objetos metálicos sobre el glaciar, Sam. Lisos, sin alas. Se hundieron en el lago subglacial cuando nos acercamos. ¿Eso suena a un espejismo polar? 2 días después, perdimos la señal del George 1. La versión oficial, fallas de radio. La verdad fue mucho peor. El 13 de enero, yo estaba en el puente del Henderson cuando recibimos el SOS del destructor Bronson. La voz en la radio gritaba, llena de pánico: fuego enemigo, repetimos, fuego hostil. Nos quedamos helados. ¿Enemigo? ¿En ese desierto blanco? Cuando llegamos al punto indicado, solo encontramos restos flotando. El Bronson había sido atacado. El parte final de la operación, por supuesto, lo atribuyó a accidentes por condiciones climáticas extremas. Pero quienes volvieron, los pilotos que lo vieron todo, juraron que el tiempo era perfecto. Las mentiras se acumulaban. El 23 de febrero, con la mitad de nuestros aviones averiados o desaparecidos y una lista de bajas que crecía, Bert dio la orden de retirada. Fue prematuro. Humillante. En 8 semanas, la mayor flota polar de la historia huyó. El balance que nos dieron fue devastador: 26 muertos, 12 heridos graves y la sensación unánime entre nosotros de que nos habían cazado. El Pentágono selló los expedientes por seguridad nacional. Yo diría que fue por vergüenza nacional. ¿Contra qué habíamos luchado? ¿Contra el frío? No. Habíamos luchado contra algo mucho más avanzado, algo que no estábamos preparados para admitir. Los pocos que volvimos y nos atrevimos a hablar en voz baja, todos decíamos lo mismo. Las naves que enfrentamos no eran aviones. Desafiaban todo lo que conocíamos. Volaban en formación perfecta, cambiaban de dirección en ángulos de 90 grados a velocidades que habrían desintegrado a nuestros cazas Bearcat. Nuestros mejores aviones no podían ni seguirlos. Nos superaban en todo: velocidad, agilidad, tecnología. Años más tarde, leí una carta subastada del capitán de fragata George H. O'Neill. Confirmaba lo que yo vi. Le escribió a su esposa sobre discos con una esvástica apenas visible que partían el hielo con un silbido y desaparecían en el cielo dejando una estela azulada. Una esvástica. Era la prueba que necesitábamos. Y esa estela azulada. Fue entonces cuando aprendí sobre la ciencia oculta del Reich. Sobre científicos como Hans Kammler y Victor Schauberger. No eran locos, eran genios perversos que trabajaban con propulsión de implosión, no de explosión. Hablaban de motores que producían una ionización azul. ¿Coincidencia? Lo dudo. La tecnología nazi iba mucho más allá de las Quinta 2. Y había más. En abril de 1945, nuestros comandos encontraron en un túnel de Kronstein un prototipo circular. Sin asientos,
sin hélices. Lo llamaron Feuerball, bola de fuego. Un disco volador. El precursor de los Foo Fighters que nuestros pilotos veían sobre Europa. Si esos genios del mal lograron llevar esa tecnología a la Antártida, si construyeron una base secreta para seguir desarrollándola, entonces la Operación Ig-Jump no fue un ejercicio. Fue una cacería. Una cacería desesperada por nuestra parte para neutralizar una amenaza tecnológica que nos superaba. Y a juzgar por cómo terminó todo, por los hombres que perdimos, esa cacería salió rematadamente mal. Nos encontramos con algo que no solo no entendíamos, sino que no podíamos derrotar. Y ese es un secreto demasiado grande como para que el mundo lo sepa. La historia oficial, con sus malos tiempos y fallos de radio, no se sostiene. Pero hay una prueba que, de ser real, lo destruiría todo. El supuesto diario del almirante Byrd. En 1954, un periodista chileno, Lee Van Atta, lo entrevistó. La nota publicada en el Mercurio recogía la misma advertencia: estamos ante una amenaza que puede volar de polo a polo. Y, de nuevo, la frase fue retirada, calificada de error de edición. ¿Dos veces el mismo error, con el mismo almirante? Demasiada casualidad. Era censura, pura y dura. Pero la historia no acaba ahí. En 1998, apareció en un mercadillo de Santiago de Chile un cuaderno de 42 páginas. Membrete de la Armada de E.U. y la firma R. Verde en cada hoja. El lenguaje era el de un militar, pero el contenido era una bomba. Hablaba de operaciones hostiles, de pérdidas inevitables y de tecnología no terrestre. ¿No terrestre? ¿Estaba diciendo que luchamos contra algo de otro mundo? ¿O contra una civilización terrestre tan avanzada que parecía de otro mundo? Un coleccionista alemán lo compró por $65,000 en una subasta en 2004. Desde entonces, el diario desapareció. Se esfumó. Por supuesto, nuestra armada nunca lo autentificó. Lo llamaron falsificación. Pero una experta calígrafa, María Elena Vidal, declaró para History Channel que la presión y la inclinación coinciden con otros documentos de Byrd de 1947. Aquí está el dilema que me atormenta: si el diario es falso, ¿por qué alguien pagaría una fortuna por él para luego hacerlo desaparecer? Y si es auténtico, ¿qué significa para la historia que nos contaron? Si Byrd realmente escribió sobre tecnología no terrestre, entonces la Operación Ig-Jump fue una guerra secreta, y nos engañaron a todos. El hecho de que este diario siga siendo un fantasma solo alimenta mi convicción de que la verdad está ahí fuera, oculta. La historia de la Operación Ig-Jump es un monumento al silencio. En 1980, el Congreso fingió transparencia y desclasificó 2.300 páginas. ¿Pero qué pasa con las 412 que faltan? Y las que nos dieron, están llenas de tachones negros, justo en las partes importantes: evaluación de amenaza y hallazgos no identificados. ¿Qué amenaza, si era un entrenamiento? ¿Qué hallazgos, si no encontraron nada? La Ley de Libertad de Información les permite censurar por seguridad nacional. Una excusa. ¿Qué puede ser tan peligroso para la seguridad de mi país 7 décadas después? La única respuesta es que hay algo muy grande que no quieren que sepamos. Pero a veces, el velo se rasga. En 2006, la National Science Foundation publicó un mapa geológico. Incluía un círculo rojo con una leyenda: área no autorizada para sobrevuelo. Y ese círculo coincidía exactamente con el oasis térmico que los nazis descubrieron en 1939. ¿Un área prohibida en un continente científico? ¿Justo donde los nazis encontraron su escondite? Son demasiadas coincidencias. Y en la era moderna, la cosa sigue. En 2019,
la administración Trump creó la Fuerza Espacial. Filtraciones de The Intercept revelaron que el anexo secreto de esa directiva hablaba de amenazas transpolares y de patrullar vectores de aproximación en alta atmósfera sobre Antártida. Amenazas transpolares. Justo lo que Bert describió en 1947. La Guerra Fría terminó, pero ese continente sigue militarizado bajo la excusa de la ciencia. ¿Por qué? El silencio, la negación, las páginas tachadas, todo apunta a una verdad incómoda. La Antártida es un tablero de ajedrez donde se libra una partida que el resto del mundo ignora. Y cada pequeña grieta en ese muro de hielo me demuestra que la verdad es mucho más extraña de lo que imaginé. Con todas las piezas que he juntado a lo largo de mi vida, mis recuerdos, los testimonios silenciados, los documentos tachados, emerge una hipótesis, una que une todos los puntos con una lógica que me hiela la sangre. Ningún gobierno la firmará jamás, pero para los que estuvimos allí, resuena con la fuerza de la verdad. La historia comienza con la expedición alemana de 1938, no como una misión científica, sino para construir un refugio subglacial, un santuario tecnológico. En 1945, mientras el Reich caía, sus submarinos más avanzados no se rindieron. Transportaron a sus mejores científicos, prototipos y oro a esa base antártica. El oro era el combustible para seguir con su trabajo. Cuando mi país, Estados Unidos, descubrió esta maniobra, la respuesta fue la Operación Igjump. No fue un entrenamiento. Fue una cacería. Una operación para neutralizar esa fortaleza nazi y capturar su tecnología. Pero no estaban indefensos. Desplegaron su arma secreta, los discos voladores, los Fluxhaven. La batalla que siguió fue rápida y desigual. Su tecnología era superior. El almirante Byrd, mi héroe, se vio obligado a retirarse, humillado, con una flota diezmada. Para evitar la vergüenza y no admitir que existía una tecnología que superaba a la bomba atómica, Washington lo enterró todo. La versión oficial, la de la National Science Foundation, insiste en que fue una operación científica y que mis compañeros murieron en accidentes. Es una historia limpia que deja demasiadas preguntas sin respuesta. Algunos buscan un punto medio, que la base existió, pero era un simple refugio, que los discos eran globos meteorológicos. Pero esa versión moderada no explica las vidas que perdimos, los informes de combate, el SOS del Bronson. Entonces, ¿qué creer? ¿La narrativa oficial llena de agujeros? ¿O la versión que, aunque no tiene pruebas irrefutables, encaja con lo que mis ojos vieron? La elección es suya. Para mí, el misterio de la Antártida es un recordatorio de que la verdad no siempre es la que nos cuentan. Si han oído hablar de otro documento, de otro testimonio como el mío, de alguna pista que encaje en este rompecabezas, no se lo guarden. Compártanlo en los comentarios. Muchos de nosotros, los que quedamos, no podemos dormir sin saber qué pasó realmente bajo ese hielo. Cada pieza nos acerca a la verdad. Podrían pensar que mi historia, esta historia de nazis y discos voladores, es algo del pasado. Se equivocan. La Antártida sigue siendo un hervidero de misterios, y la sombra de Igjump se proyecta sobre nuestro presente. En 2021, el satélite Landsat 8 fotografió una estructura triangular de 2 kilómetros de lado sobre la bahía de Ross. No estaba allí antes. La NASA lo llamó desprendimiento natural. ¿Un desprendimiento con forma de triángulo perfecto? Días después, Google Earth pixeló la zona. ¿Por qué ocultar un fenómeno natural? Es la misma censura de 1947, pero con herramientas digitales. En enero de 2022, unos turistas grabaron un objeto plateado hundiéndose en un lago subglacial. El video se hizo viral. YouTube lo retiró por incitación al miedo. ¿Miedo a qué? ¿A la verdad?
La implicación militar sigue ahí. En 2023, la Fuerza Espacial de EU aprobó en 48 horas el lanzamiento de microsatélites para vigilancia continua sobre Antártida. ¿Vigilancia de qué? ¿De quién? Son los ecos de las amenazas transpolares de las que hablaba Baird. La Antártida es la única región sin un tratado de armamento formal. El Protocolo de Madrid lo prohíbe, pero permite actividades científicas con medios logísticos militares. Una laguna legal. Las bases científicas de hoy pueden ser los puestos militares de mañana. Si la élite mundial oculta algo desde 1945, la razón es simple. Controlar la Antártida es controlar el clima, las futuras rutas marítimas, lo más importante, la narrativa sobre quien posee la tecnología más avanzada. Admitir que libramos una guerra secreta contra nazis con tecnología superior, y que perdimos, sería admitir que el poder real no está donde creemos. Y ese es un secreto que ninguna élite está dispuesta a revelar. En mi búsqueda de la verdad, siempre faltó una pieza, la voz alemana. ¿Qué decían ellos? En 2009, en Bariloche, Argentina, un conocido refugio de ex-nazis, murió un ingeniero aeronáutico alemán de 92 años, Heinrich Betz. Su nieto dijo a la prensa que su abuelo había trabajado en un lugar sin nombre bajo el hielo. Neues Pavenland. Entre sus cosas, encontraron un diario. La última entrada, del 3 de agosto de 1947, meses después de nuestra retirada, es escalofriante. La flota enemiga se ha retirado. Nuestras pérdidas, 3 aparatos. El refugio sigue seguro. La esperanza renace. Esto lo confirmaba todo. Confirma el enfrentamiento desde su perspectiva. Menciona sus pérdidas. Y lo más inquietante, la esperanza renace. ¿La esperanza de qué? ¿De un cuarto Reich? El diario fue entregado al gobierno alemán, como era de esperar, lo clasificaron como privado y lo retiraron. Otro documento clave, desaparecido. ¿Una falsificación más? ¿O la única confirmación desde dentro de que la base era real y que nos repelieron? Hasta que no aparezca un documento oficial alemán, la balanza seguirá inclinada hacia el misterio. El diario de Betz, como el de Baird, sigue en el limbo de la conspiración, una pieza que podría cambiar la historia pero que permanece oculta. Y mientras, la Antártida guarda sus secretos, esperando. Y aquí estamos, al final de mi relato. La versión que les contaron es clara. La operación Jump fue un entrenamiento, y el Tercer Reich murió en Berlín en 1945. Fin de la historia. Pero, ¿es realmente el fin? Los expedientes censurados me gritan que no. Las 26 bajas, mis 26 compañeros, las palabras del almirante Baird, lo que yo mismo vi, todo sugiere que algo mucho más peligroso ocurrió allí. ¿Fue una batalla secreta contra supervivientes nazis en una base subglacial? ¿Una operación para robar una tecnología que podría haber cambiado el mundo? ¿O simplemente, como insisten, una cadena de accidentes trágicos? La élite mundial ha guardado silencio durante más de 70 años. Pero las grietas en su muro de hielo nos dejan ver que las piezas no encajan. La Antártida, ese continente blanco, no es un páramo desolado. Es el guardián de un secreto, el testigo mudo de una historia que aún no se ha contado. Ahora les toca a ustedes decidir. ¿Creen que la operación Jump fue un inofensivo entrenamiento? ¿O fue, como yo creo, la primera batalla de una guerra secreta contra una amenaza que, quizás, todavía sigue activa? Dejen su teoría en los comentarios. Cuantas más voces se unan, más cerca estaremos de desenterrar lo que realmente se esconde bajo el continente blanco. Y si mi historia les ha abierto los ojos, compártanla, para que más gente se haga las preguntas correctas. Hasta la próxima, y recuerden, la historia nunca es lo que cuentan.
Siempre hay un capítulo congelado entre las sombras, esperando salir a la luz. Ahora lo sabes, lo que se esconde bajo el hielo eterno no es solo un secreto, es una advertencia. Si esta historia te dejó pensando, si sientes que alguien no quiere que escuchemos más, entonces apoya este canal con tu me gusta. Cada clic es una señal de que no tenemos miedo. Y suscríbete, porque lo que la élite intenta silenciar desde 1945 apenas comienza a revelarse. Muy pronto traeré más pruebas, más voces y más historias prohibidas que no quieren que conozcas. Nos vemos en la próxima revelación aquí en Animaterror.